M, que es la propensión marginal a importar. Por ser marginal, muchachos, una tasa de cambio. Siempre que les digan marginal, es un cambio, ¿sí? Entonces, es equivalente al cambio en las importaciones cuando cambia el ingreso. En otras palabras, esta variación es M1 menos M0, Y1 menos Y0. La tasa de cambio. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vamos a considerar que las importaciones en el periodo 1 fueron de 40 unidades monetarias. Antes eran de 20 unidades monetarias. El ingreso en ese momento 1, cuando estaba importando 40 unidades monetarias, era de 800 unidades monetarias. ¿Sí? Y en este caso era de 600 unidades monetarias. Es decir, que cuando tenía un ingreso de 600 unidades monetarias, estaba importando 20 unidades monetarias. Entonces, muchachos, la propensión marginal a importar, pues nada más esta diferencia, 20 partido 200, y este es equivalente a 0.1, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, por cada unidad monetaria, ¿sí? Por cada unidad monetaria de aumento en el ingreso, las importaciones también aumentan por el signo, ¿verdad? 0.10 unidades monetarias. Es una característica, jóvenes, de estas propensiones y de esas tasas de cambios que están expresadas en unidades monetarias, no en porcentajes como lo habíamos visto en el modelo de sobrereacción. Pero el concepto es el mismo. Si aumenta el ingreso, jóvenes, tiene sentido que aumenten las importaciones, ¿verdad? Porque hay un efecto renta. Parte de los bienes los voy a consumir localmente, pero parte de esos bienes también los puedo consumir en el extranjero, dado que estoy expuesto al sector externo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la restricción que vamos a imponer sobre la propensión marginal a importar, muchachos? Vamos a decir que la propensión marginal a importar, vean la naturaleza de la restricción, va a ser menor a la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Pero nosotros dijimos ya que la propensión marginal a consumir pues va a ser menor a 1. Aquí lo tenemos. Y pues va a ser mayor a 0. Entonces vean lo que nosotros tenemos acá representado, el tipo de relación que existe entre la propensión marginal a importar y la propensión marginal a consumir. ¿A qué se debe esto, muchachos? Mucho ojo en esta parte, porque como les indiqué hace un par de segundos, esta propensión marginal a importar va a definir varios indicadores macroeconómicos relevantes en el contexto de este modelo. ¿Sí? Vean la relación. La propensión marginal a importar es prácticamente un subconjunto de toda la propensión marginal a consumir. Aquí tengo B y aquí tengo N. ¿Por qué ocurre eso, muchachos? Vean lo que voy a indicar. Las importaciones son un tipo particular de consumo. ¿Están de acuerdo? O sea, las importaciones siguen siendo consumo, pero es un consumo de bienes que no se producen localmente. En consecuencia, si por cada unidad monetaria yo voy a consumir 0.80, pues no puedo importar más de ese 0.80. ¿Me siguen, muchachos? Porque al final esto de acá es consumo. Este 0.80 es cuánto está cambiando mi consumo cuando tengo una unidad monetaria más de ingreso.
Lo que pasa es que estando expuesto a una economía abierta ahora, parte de este punto 80, ¿hacia dónde va dirigido? Hacia las exportaciones. Totalmente, ¿sí? Entonces, la propensión marginal a importar no puede ser mayor a la propensión marginal a consumir. Esto, digamos, de los punto 80 que va a aumentar mi consumo, pues en importaciones va a aumentar punto 60. Eso puede pasar, eso es válido. Pero no puede pasar que el consumo de importaciones vaya a aumentar en punto 90, porque al final las importaciones son un tipo particular de consumo. Ese es el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Lo más que puede pasar es que la propensión marginal a importar coincida con la propensión marginal a consumir. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que estoy consumiendo es Del exterior. importado. Muy bien, Ludwig. Son bienes producidos afuera. ¿De acuerdo? En este caso, pues no dejamos que sean iguales, tiene que ser estrictamente menor la propensión marginal a importar, respecto de la de consumir, pero en el caso extremo podría pasar eso, que todo lo esté consumiendo en el sector externo. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Este indicador va a definir comportamientos macroeconómicos e indicadores que vamos a ver en un par de momentos, un par de segundos. ¿Sí? Bueno, muchachos, ustedes fíjense que nosotros ya tenemos definido entonces cada uno de los componentes de la demanda agregada, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer nosotros es sumarizar y condensar todas las especificaciones que nosotros hemos hecho hasta el momento en nuestro indicador de demanda agregada, ¿verdad? En consecuencia, vamos a sumar el consumo, inversión, gasto de gobierno y vamos a obtener el neto de la demanda del sector externo, ¿verdad? Exportaciones menos importaciones, tal como lo tenemos de este lado. ¿Sí? Simplificación, vamos a empezar a simplificar y vamos a decir que todos los componentes autónomos de la demanda van a estar condensados en esta variable, A sub cero. A sub cero para nosotros va a ser ahora el consumo autónomo, más la inversión autónoma, más el gasto de gobierno, que por sí es autónomo, más exportaciones autónomas, menos las importaciones independientes, ¿verdad? Entonces, A sub cero va a resumir todos los componentes independientes de la demanda agregada, ¿sí? Bueno, entonces nuestra demanda agregada ahora va a ser igual a sub cero. Estoy resumiendo todos los componentes independientes más B por Y, el componente inducido del consumo, menos el componente inducido de la tasa de interés. Aquí voy a hacer una pausa, muchachos. ¿Por qué colocamos signo menos acá? No lo discutimos, pero yo sé que es obvio. ¿Por qué tenemos acá el signo menos? A mayor tasa de interés disminuye la inversión. Se relaciona muy bien inversamente a la inversión, ¿verdad? Sí. Si, por ejemplo, un banco del sistema, como inversionista, me va a cobrar no el 15, sino el 20%, muchos proyectos de inversión se van a caer, ¿verdad? Ya no van a ser rentables. Entonces, un incremento en la tasa de interés real disminuye la inversión de las firmas, la inversión agregada, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya tenemos este componente. El gasto de gobierno es autónomo, más X barra por Y del extranjero, el componente inducido de las exportaciones, y mucho ojo, muchachos, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos deduciendo las importaciones, verdad? ¿Sí? Les quitamos este componente N sub cero que ya está contenido en A sub cero, pero ahora le tengo que restar, miren, menos por más, menos la propensión marginal a importar por el ingreso doméstico. Tenemos una expresión mucho más condensada. A sub cero, componentes autónomos de Y menos I barra R
más el componente inducido de exportaciones menos el componente inducido de las importaciones. Ya lo tenemos, muchachos. ¿De acuerdo? La idea es hacer análisis económico a partir de todo lo que vamos a hacer ahora en términos cuantitativos. O sea, la idea no es terminar en una ecuación. La idea es cómo la ecuación nos puede dar algún mensaje en términos económicos. Que es hacia lo que vamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora definimos el equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en términos de la IS, pues sería el equivalente a decir que investment, aquí es igual a savings, ¿verdad? Para nuestro caso, pues sería oferta agregada es igual a la demanda agregada. Demanda. Demanda agregada. Entonces tendríamos de este lado Y, que es como el equivalente al Producto Interno Bruto, ¿verdad? En términos reales. Y aquí tenemos pues, la expresión de la demanda. Lo voy a copiar nuevamente. A sub 0. Bien. Pues esto de acá de la Y prácticamente ya la tenemos. La idea, muchachos, es simplificar la expresión de la IS para poder tener una expresión, digamos, que nos genere resultados económicos relevantes. ¿Sí? Esa es la idea. Los jóvenes, si quieren, antes de que borre la parte de arriba de la pizarra, la que tengo en azul, no sé si hay alguna inquietud en la parte del álgebra o bien cómo especificamos algún componente de la demanda para que lo podamos discutir, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, voy a borrar esta parte para poder continuar, pero si tienen alguna inquietud es buen momento para poder preguntar. Lick, ¿Estamos bien? perdone, una preguntita con el tema de las importaciones. Ese MY se refiere a las importaciones del ingreso, pero el ingreso es de local, ¿verdad? Es correcto, muy bien Anderson, porque digamos que el efecto renta para que las importaciones se muevan tiene que ser el efecto renta de los habitantes en la economía interna. ¿Cómo así? Si tengo un shock positivo en mi ingreso, claramente va a aumentar el consumo de domésticos, pero también el consumo de bienes producidos en el extranjero. Entonces el determinante de las importaciones va a ser el ingreso interno. La contraparte para exportaciones, pues va a ser un shock del ingreso externo, ¿verdad? Entonces, como resultado, va a aumentar la demanda de nuestros bienes. Exactamente. O sea, ahí tendríamos la contraparte tanto de exportaciones, que son bienes producidos localmente que se van afuera, como el efecto de las importaciones. Pero digámoslo aquí, el detonante es un shock del ingreso interno. Eso va a hacer que aumente la demanda de bienes producidos localmente, pero también las que se producen en el extranjero. ¿Sí? Y digamos que aquí lo tenemos sumarizado, ¿verdad? Aquí lo tenemos resumido. ¿Cuánto de la propensión marginal a consumir va a ser para bienes producidos no localmente? ¿Verdad? Pero es que esta parte es un subconjunto. Pero el detonante sigue siendo nuevamente un choque en el ingreso doméstico. Entiendo, gracias, Lick. Muy bien, con mucho gusto. Ariana, adelante. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Solo una consulta con las propensiones marginales. En este caso, la de importar se representa en unidades monetarias, ¿verdad? Que sería lo mismo que la de exportaciones y la de consumo. Solo la de inversión se expresaría en porcentaje o alguna otra. Sí, esa es muy buena observación. Sí, al final de cuentas, acá la tasa de interés la tenemos que dejar expresada, si bien es un porcentaje, de tal manera que la inversión agregada como tal nos quede en términos de unidades monetarias. Porque al final todo va a estar acá expresado en términos de unidades monetarias. Esto sería como una especie de contabilizar el Producto Interno Bruto por el lado de la demanda, y lo que vamos a tener acá son millones de quetzales. Si es respecto de un año base, pues serían millones de quetzales reales, ¿verdad? Si fuesen corrientes, pues serían los de cada año. Entonces, en este caso, pues esta inversión de acá no tiene que quedar expresado
en términos de unidades monetarias. ¿Por qué? Porque esta I barra, por ejemplo, mide el cambio en la inversión por cambio en R. Entonces, si bien este cambio en R está en porcentaje, el cambio en la inversión va a estar en quetzales reales. Entonces, al final, esto queda expresado en quetzales, ¿verdad? Porque puedo decir, fíjese, aquí tengo 10 millones, aquí tengo 8 millones, digamos que sean millones de quetzales, y el cambio en la tasa de interés claramente me va a quedar como porcentaje. Y aquí puedo decir, fíjese que aquí tenía un 0.04% de tasa de interés, que era lo que decía, cómo tiene que quedar expresado esto, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí digamos que tenga 0.05, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que esta caída que hubo en la tasa de interés hizo que aumentara la inversión, ¿verdad? Pasó de 0.05 a 0.04. ¿Qué pasó con la inversión? Pasó de 8 a 10. Pero al final, ¿esto cómo queda expresado? Queda expresado en millones de quetzales. O sea, esto sigue siendo millones de quetzales reales. Viene influido por el numerador, ¿verdad? Ahora, para el caso de importaciones, que también era otro punto que usted me consultaba, pues todo va a quedar expresado también en millones de quetzales, ¿verdad? Tanto exportaciones como importaciones. Aparte, en la balanza de pagos, dado que es un cuadro que refleja la dinámica de la economía interna con el sector externo, eso va a quedar expresado, como lo vimos en su momento, en millones de dólares. ¿Sí? Entonces, la balanza de pagos sí queda en millones de dólares, esto se pasa a dólares, mientras que en el cuadro de cuentas nacionales, que sería el de Producto Interno Bruto, esto queda en millones de quetzales reales, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Buena pregunta, Ariane. Sí, eso lo van a ver más a detalle en cuentas nacionales. Creo que es el curso que llevan, o ya, eso lo llevan en el noveno, si no estoy equivocado, ¿verdad? Que les toca ver cuentas nacionales. Ahí van a ver los distintos tipos de cuadros o reportes que se generan, ¿verdad? Todo esto va del lado del Producto Interno Bruto por el lado del gasto. También se calcula el Producto Interno Bruto por el lado de los sectores. ¿Cuánto es agricultura? ¿Cuánto es gobierno? ¿Cuánto es industria? Ellos tienen una clasificación de cada una de las actividades, ¿verdad? Muy buena pregunta, Diana. Gracias por la observación. Todo esto queda en millones de quetzales reales, ¿verdad? ¿Más observaciones, muchachos? Gracias por las preguntas, siempre son muy importantes. Pasamos entonces, muchachos, a obtener una expresión de la IS que nos sea mucho más fácil de interpretar económicamente. Para eso tenemos que simplificar todos los y que tenemos de este lado. Entonces voy a borrar la parte de arriba. Ya vamos a entrar a la parte meramente del análisis, ¿sí? Económico. Entonces colocamos acá. Fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar todo lo que tiene Y, que sería el ingreso doméstico, en un solo miembro de esta condición de equilibrio, ¿verdad? Esta definición de equilibrio. Entonces teníamos Y como parte de la oferta agregada. Tiene más, ahora pasa menos de Y. Y tenemos menos, pasa más MY, que es el componente inducido en las importaciones. Y pues ya tendríamos todo, ¿verdad? De este lado nos quedaría A sub 0 menos I barra, que multiplica la tasa de interés, más X barra, que multiplica al PIB de Estados Unidos. Vamos a ver si ya tenemos todo. Y menos, más. Ahí tengo Y menos, más, igual a sub 0, menos y más. ¿Sí? Ya tengo todos los componentes agrupados, ¿verdad? ¿Sí? Todos los términos agrupados y podemos sacar factor común. Y que multiplica a 1 menos B más M a sub 0 menos I barra.
Por último, muchachos, ¿ven? Aquí tenemos un factor común. 1 menos, el menos 1 actúa como factor común, entonces tendría B menos N. Y por último, Y, producto, es igual a 1 partido 1 menos y esto de acá, muchachos, es de Trayese, de una economía abierta. Esto de acá es la IS. Es sobre esto es que nosotros vamos a empezar a hacer análisis económico y gráfico, ¿verdad? Lo vamos a graficar. Sí. Pues voy a esperar a que lo tengan en sus copias, pero igual voy a resolver alguna inquietud si tienen en la parte algebraica, ¿verdad? Mientras que terminan de copiar, si tienen alguna duda en el álgebra de lo que hicimos, pues me pueden consultar. Bien, creo que vamos bien hasta acá. Vamos a ver si a todos copiaron. Creo que todavía están copiando. Mientras que terminan de copiar, les comento, ¿verdad? En el análisis del sector real hay un indicador macroeconómico que es relevante para fines de la política keynesiana, digámoslo así, ¿verdad? Que es el famoso efecto multiplicador. ¿Sí? Ustedes no vieron el macro 1, probablemente, pero el macro 2, seguramente. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué recuerdan ustedes del efecto multiplicador, del gasto o el multiplicador keynesiano, también se le llama así? ¿Qué recuerdan de ese concepto? Es lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Pero es que estoy ahí haciendo la introducción. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuánto incrementa el consumo, producción o el PIB cuando le agregamos una unidad monetaria adicional, verdad? Muy bien, exactamente, sí. Les voy a dar un pequeño ejemplo en línea con lo que Ludwig está señalando, ¿verdad? Imagínense que el gobierno decide construir una carretera. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Sí. Decía los muchachos del aerometro, pero creo que no es un tema ahorita de tan agradable discusión, ¿verdad? Entonces cambiémoslo si quieren a una carretera, ¿verdad? Va a construir una carretera en un departamento que, digamos, va a permitir la comunicación de una comunidad a otra, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que eso lo podemos catalogar como un shock de gasto de gobierno, porque aquí en A sub 0 se acuerdan que tenemos el gasto autónomo, ¿verdad? Es un componente autónomo de la demanda agregada. Entonces el gobierno decide gastar de manera exógena en la medida, en la medida, digamos así, de poder generar infraestructura en la comunidad, una carretera. Dado que está produciendo, pues requiere distintos factores de la producción. Ustedes ya saben eso como economistas, ¿verdad? En el flujo de la actividad económica, saben ustedes que hay factores de la producción que son bienes intermedios y eso permite generar bienes finales, ¿verdad? En ese esquema simplificado de la actividad económica, los dueños de los factores de la producción son los hogares, ¿se acuerdan? Entonces, digamos que los hogares van a proveer trabajo, van a proveer capital, capacidad empresarial y tierra, ¿verdad? ¿Sí? El gobierno, como demandante de esos factores, pues va a recibir tanto capital, trabajo, tierra y capacidad empresarial, que es un factor que algunos lo incluyen o no. El punto es que ese gasto del gobierno como tal
en la construcción de una carretera va a traer consigo demanda de factores a los cuales va a haber una remuneración. Por ejemplo, le tiene que pagar a los ingenieros, ¿sí? A los arquitectos, a los albañiles, a todo, digamos, todo el factor humano que esté vinculado a la construcción de la carretera. Eso va a generar remuneración a los factores, salario. Pero al mismo tiempo, pues necesita capital, ¿verdad? Necesita, por ejemplo, maquinaria para poder colocar el cemento, necesita también equipo especializado, qué sé yo, todo lo que es capital o infraestructura física, ¿sí? Sobre eso también tiene que hacer una remuneración, ¿verdad? Probablemente la tasa de interés, lo que le cueste, digamos, si el gobierno lo está construyendo por sus propios medios, pues tener ese capital. Y digamos que esa remuneración va a los bancos del sistema. Entonces, fíjense que los hogares van a recibir salarios y los bancos del sistema van a recibir esa tasa de interés. Al punto que voy, muchachos, es que esa remuneración que se realiza a los factores de la producción permite estimular nuevamente el gasto, ¿sí? Y no necesariamente va a quedarse circunscrito, digamos, al sector de la construcción, que es el que usualmente uno esperaría. No, fíjense que de manera colateral va a afectar a otros sectores. Por ejemplo, puede venir el ingeniero y dice, no, yo prefiero mejor entonces con ese dinero comprarme ropa o comprarme alimentos. Pues fíjense que distintos sectores de la economía se van a ver beneficiados de ese shock inicial del gasto de gobierno que ustedes ven acá. Va a ser un efecto colateral que no solo va a ser en el momento T, sino que va a ser en periodos subsiguientes, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí el análisis dinámico lo perdimos, muchachos. En sobrereacción analizábamos la dimensional tiempo. Aquí se perdió el tiempo, ¿sí? Porque es un modelo keynesiano de corte tradicional. Cierro la pausa de lo que les estoy comentando. Al punto que voy es que al final va a estimular otros sectores de la economía en distintos momentos del tiempo. El efecto que va a generar entonces esa demanda colateral de la remuneración a los factores de la producción va a hacer que estimule el PIB de la economía, ¿sí? Y el efecto final, tal como indicó Ludwig, que va a haber en el producto de equilibrio ante un cambio de ese componente autónomo de la demanda, que es gasto de gobierno, a esto se le llama efecto multiplicador del gasto o bien multiplicador keynesiano, ¿sí? Lo que va a pasar ahora es que ese efecto multiplicador va a tener una variante en la economía abierta, como lo vamos a descubrir, por el efecto de las importaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el primer indicador que nosotros vamos a calcular a partir de la IS, es decir, estando ya en equilibrio, es el efecto multiplicador, ¿sí? Entonces, muchachos, efecto multiplicador. El efecto multiplicador que lo vamos a representar con la variable K. Y en este caso, pues no lo voy a definir, muchachos, porque eso pues, lo dieron en macro 1, macro 2, ustedes ya saben qué significa y ya les di un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a calcular mediante la derivada del producto de equilibrio como resultado de un cambio en algún componente exógeno de la demanda. No necesariamente tiene que ser gasto de gobierno, ¿verdad? Como este modelo se construyó para poder hacer análisis de política, por eso es que el ejemplo clásico es gasto de gobierno. Pero puede ser un shock, digamos, de las firmas, un shock de inversión autónoma, ¿verdad? Por ejemplo, los inversionistas en Guatemala pues tienen una mayor confianza en el crecimiento económico y en consecuencia van a invertir más, porque digamos que eso les dice su espíritu emprendedor. Es un shock autónomo de la inversión. Eso genera un efecto multiplicador, ¿verdad? Igual el consumo. Si hay confianza de los consumidores sobre la evolución de la economía, también un shock exógeno, ¿vale? Y eso va a incentivar otros sectores, ¿verdad? Es un poquito la idea. Entonces, muchachos, calculemos el efecto multiplicador. Queremos ver cómo cambia el producto de equilibrio, porque obviamente eso está medido en la IS, el producto de equilibrio, cuando existe un shock de A sub 0, ¿vale? Entonces, se dan cuenta, muy sencillo, este factor que es un cociente, está multiplicando todo lo que tenemos en Porchet. Como es prácticamente una derivación parcial, ¿verdad? ¿Sí? Nos quedaría este A sub 0, que es la variable, y como es lineal, pues nos quedaría nada más esta expresión. ¿Vale? Es como si tuviéramos
acá 5x. Si quieren derivar y respecto de 5x, ¿qué les va a quedar? 5, que sería esto, la constante. Entonces aquí lo que vamos a obtener es 1 partido 1 menos b menos m. Entonces caractericemos, muchachos, un poco el efecto multiplicador. Primero, ¿qué signo va a tener el efecto multiplicador? Positivo. ¿Va a ser? Positivo. Correcto, va a ser positivo. Muy bien. ¿Por qué va a ser positivo? Nosotros dijimos que b tiene que ser mayor a m. Entonces, si b es mayor a m y b está en el intervalo 0, 1, ¿cómo va a ser esta resta? Esta resta es positiva. Exacto, entonces esto va a ser positivo en el intervalo 0, 1. 1 menos, obviamente si está en el intervalo 0, 1 es positivo, ¿verdad? Digamos, va a estar en el intervalo 0, 1. Entonces 1 menos algo que está en el intervalo 0, 1 abierto. ¿Cómo me queda esta resta? Pueden colocar un número de referencia, ¿verdad? 0.5. 1 menos 0.5 está en ese intervalo. Pues me queda algo positivo, obviamente, en el intervalo 0, 1. Entonces 1 partido algo que está en el intervalo 0, 1. Positivo. Además de positivo, Menor a la unidad. nuevamente, Menor a la unidad. mayor a la unidad. Exactamente. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, K va a ser mayor a 1. Pues obviamente tiene que haber un efecto multiplicador, ¿verdad? Porque tal como indicó Ludwig, por cada unidad monetaria, que va a aumentar A sub 0, va a aumentar el producto de equilibrio, pero va a aumentar más que la unidad. Entonces, hay un efecto multiplicador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, va a haber un incremento en Y que va a ser mayor a la unidad. ¿Okay? Entonces, primero, sí existe efecto multiplicador. Segundo, ese efecto multiplicador, de acuerdo a la caracterización, tiene que ser mayor a 1, ¿verdad? Si hay efectos, obviamente tiene que ser mayor a la unidad. ¿Sí? Ahora comparemos eso. ¿Sí? ¿Sí? Lo que está entre paréntesis podría decir el consumo local. Así eso vamos. Exactamente. Muy bien, muy bueno. Fíjense que la idea era determinar el multiplicador de la economía cerrada para después ver la diferencia con el de la economía abierta y ver precisamente el punto de Ludwig. Pero Ludwig ya lo vio y es buen momento para poderlo analizar. Excelente. Muy bien. Vean acá, muchachos. ¿Por qué tenemos B menos M y qué representa B menos M? ¿Sí? Digamos, la idea es analizarlo ya con la economía cerrada, pero es un buen punto para poderlo hacer. B es cuánto del shock del ingreso se traslada a consumo, el cambio en el consumo, ¿están de acuerdo? O sea, esto es cuánto cambia mi consumo. Pero al momento de netearlo con él, lo que estoy haciendo es que le estoy quitando, aquí lo pueden ver, ¿bien? Le estoy quitando a lo que estoy consumiendo aquello que no está producido localmente. Entonces, Ludwig hace referencia a todo lo que tengo fuera de M y obviamente adentro de B. ¿Y qué consumo es este entonces? Ya lo dijo Ludwig, pero ¿quién me lo puede indicar nuevamente? Exactamente. Es el consumo de bienes producidos localmente. O sea, de todo lo que estoy consumiendo, vamos a ver que es 0.80, y lo que voy a importar es 0.20, ¿qué puedo inferir entonces? Que lo que estoy consumiendo localmente es, o sea, el bien es 0.60. Y eso es lo que estamos haciendo acá. B menos M tiene un nombre en particular. B menos M es la propensión marginal a consumir neta de importaciones.
Excelente, sí. Por eso es que nosotros lo agrupamos. Porque B menos M es una propensión a consumir, pero ajustada o castigada, si quieres verlo así, por el efecto de importaciones. ¿Cómo afecta eso al efecto multiplicador? Lo vamos a ver con un ejemplo en un par de minutos. Pero solo con el hecho de que ustedes hayan identificado esto que está en paréntesis, ya les da una guía de qué representa B menos M y cómo puede afectar intuitivamente, muchachos, les pregunto. En la medida que el efecto, digamos, voy a cambiar la pregunta. En la medida que la propensión marginal a importar es mayor, ¿cómo creen ustedes que sería el efecto multiplicador? En la medida que la propensión marginal a importar es más alta. Pues intuitivamente sería menos el efecto multiplicador porque se consumiría menos de la economía local, ¿verdad? Exacto, exacto, esa sería la idea. O sea, en lugar de comprarme el par de zapatos que está producido localmente, lo que voy a hacer es que voy a importar ese par de zapatos. Entonces voy a generar más empleo. ¿En qué sector? En el sector externo. Entonces el efecto multiplicador se diluye porque prácticamente las importaciones terminan siendo una válvula de escape del efecto multiplicador. Exacto. Muy bien, muchachos, eso sería. Entonces esa es la intuición. En la medida que el efecto, ahí te lo vamos a colocar con números, pero en la medida que la propensión marginal a importar, ¿sí? En la medida que la propensión marginal a importar crece, lo que nosotros esperamos es que el efecto multiplicador se diluya. Ahora, mucho ojo, muchachos. No quiero dar un mensaje equivocado. No estoy diciendo con esto que importar sea malo. O sea, no quiero que concluyamos que, miren, entonces la importación es mala para una economía. De ninguna manera, ¿sí? Nosotros como economistas tenemos que estar conscientes que es que las importaciones sean malas. Lo que estamos diciendo es que el efecto multiplicador que tiene un shock del gasto sobre el producto de equilibrio va a estar diluido, va a ser menor, pero no es que sea malo, ¿sí? Pues el efecto multiplicador va a ser más limitado, va a ser más afectado. Eso es lo que nos está diciendo esto que acabamos de encontrar. ¿Sí le escuchamos, Doug? No hay que ser como los mercantilistas. ¿Cómo? Como los mercantilistas. Sí, no hay que irnos a los extremos, exactamente, ¿verdad? Sí, no hay que tomar una posición tan extrema. Es otro mensaje que le dejamos acá en economía, ¿verdad? Aquí tenemos que ver todas las vertientes. Aquí estamos viendo enfoque keynesiano. ¿Qué? En octubre vamos a ver modelos de corte neoclásico, nos vamos a poner el tacuche de los neoclásicos y vamos a comprender cómo ellos consiguen los ciclos. Entonces me interesa que ustedes vean todas las vertientes, ¿verdad? En ese tipo de modelos que vamos a ver, los precios son flexibles, ¿sí? Van a ajustar los mercados siempre y es otra forma de poder ver las fluctuaciones, ¿verdad? Y no por eso, digamos, es que sea bueno o malo, ¿verdad? Sino que la idea es presentarles en este curso las distintas vertientes. Y ya después ustedes pues hacen un juicio más crítico y determinan cuál se ajusta más a la realidad. Al final el juez, el veredicto viene dado por los datos, ¿verdad? Los datos van a validar en cierta medida nuestros modelos, ¿verdad? La idea es que en este curso veamos un poquito de todo, para que tengamos esa mente abierta y podamos comprender las distintas visiones de cómo comprender la realidad macro, ¿verdad? Mario. Sí, licenciado, una pregunta. ¿La Reserva Federal es más de tipo de políticas keynesianas? Yo he escuchado también que dicen que es algo como neo-keynesiano, pero no tengo Sí. esa definido eso como qué es lo que neo-keynesiano. Sí, digamos que la versión neo-keynesiana es una versión, digamos, mucho más moderada que los keynesianos, porque los keynesianos también son extremos, muchachos. De aquí no podemos criticar ni a uno ni al otro, sino que cada uno tiene, digamos, lo que nos indica la economía es que todas las versiones o todas las teorías que son radicales y extremas nunca triunfan en la historia, se quedan en el olvido, ¿verdad? Entonces lo que hacen los neo-keynesianos es que moderan un poco la postura de los keynesianos tradicionales. ¿En qué sentido? En que los keynesianos tradicionales dicen, miren, los precios son totalmente fijos, no se mueven. Y la realidad es que existe evidencia que los precios se mueven, pero se mueven con cierta lentitud, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los neo-keynesianos es que dicen, miren, sí, nosotros creemos que los precios se mueven,
A diferencia de los keynesianos tradicionales que dicen que los precios no se mueven, se dan cuenta aquí no tenemos precios. Y se van a dar cuenta que en todo el análisis que hagamos del modelo Mundell y Fleming, los precios pasan a segundo plano, ¿verdad? Porque casi no se analiza eso. Bueno, son modelos de corto plazo, tiene sentido. Pero los neokeynesianos, Mario, lo que hacen es que moderan la postura de los keynesianos, ¿verdad? Sí. Segundo, aquí muchos comportamientos vienen dados, si se dan cuenta. Aquí la propensión marginal a consumir, B, es un número que el modelador impone de manera exógena. Yo digo, miren, fíjense que la propensión marginal a consumir es 0.5. Es un dato. Los keynesianos aceptan algo que los neoclásicos dijeron, y es que estos valores que están acá no son dados. Estos valores vienen de procesos de optimización que hacen los agentes, porque los agentes son racionales. Entonces, lo que hace es que optimizan su consumo entre periodos. Entonces, los neokeynesianos lo que hacen es que le incorporan procesos de optimización a las decisiones de los agentes. Entonces, en lugar de que esto sea totalmente exógeno, lo hacen endógeno, ¿verdad? Entonces, se da cuenta, los neokeynesianos es una combinación de los keynesianos tradicionales con el aporte de los beneficios de los clásicos, ¿verdad? Sí, es un poquito la idea. Ahora, en cuanto a lo que usted señala de la Reserva Federal, efectivamente, prácticamente la mayoría de bancos centrales se basan en el hecho de que los precios tienen incidencia en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, todas sus políticas son de corte keynesiano, ¿verdad? Porque al final eso es lo que está detrás, el mensaje de estas políticas, ¿verdad? Y es que efectivamente la política monetaria puede incidir en el corto plazo. Los neokeynesianos dicen, miren, en cualquier momento del tiempo la política monetaria no tiene incidencia alguna. Lo único que va a hacer es que va a distorsionar los mercados generando inflación, pero no va a generar efecto alguno sobre el ciclo económico, ¿vale? Sí, esa es un poquito la idea. Pero qué bueno que estaba leyendo el tema de la Reserva Federal y el enfoque que tiene en su política monetaria. Bueno, muchachos, continuamos, ¿verdad? En la medida que la propensión marginal a importar aumenta, el efecto multiplicador cae. Vamos a revisarlo. Si quieren, vamos a hacer un par de ejemplos numéricos para poder resaltar este punto. Voy a borrar por acá. Voy a borrar en la parte que tengo arriba, ¿verdad? La S la vamos a dejar porque nos va a servir para poder encontrar la pendiente, que es un poco también lo que tenemos que hacer el día de hoy. Este es el caso 1, ¿verdad? Caso 1, el efecto multiplicador, ¿verdad? Vamos a tener una propensión marginal a consumir de 0.75, vamos a colocar. Una propensión marginal a importar de 0.25. El caso 2, queremos comprobar el punto, ¿verdad? Una propensión marginal a 0.75, equivalente a ese valor. Esta economía tiene un nivel de importación muy alto, 0.50, y queremos ver si el efecto multiplicador. Y el otro es el de una economía cerrada, de 0.75. Vamos a ver qué pasa con el multiplicador keynesiano en esos, el caso número 3, ¿verdad? Entonces, en esos 3 escenarios. Lo que esperamos es un poco lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Lo que esperamos de resultado. Entonces, vamos acá para el caso número 1. El efecto multiplicador va a ser igual a 1 menos 0.75 menos 0.25. Fíjense que este 0.75 menos 0.25, que nos quede el 0.5, esto de acá es una propensión marginal a consumir ajustada por importaciones, ¿verdad? O sea, ese 0.50 que tengo acá es el cambio en el consumo, pero para bienes producidos localmente, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría 1 partido 1 menos 0.5, que sería 0.5, ¿verdad? Entonces sería 2. El efecto multiplicador. 2. ¿Qué me indica este efecto multiplicador? Por cada unidad monetaria, ¿sí? Por cada unidad monetaria
que aumenta el gasto de gobierno o cualquier componente autónomo de la demanda, sucede. Entonces, el producto de equilibrio va a aumentar. Este 2 son unidades monetarias. Y el efecto va a ser en el producto de equilibrio. Acá tenemos 1 partido, lo menos 0.75. Esta economía está importando más que la primera. ¿Sí? Entonces aquí tendría 1 partido, 1 menos 0.25. Esto sería 0.75. 3/4. El inverso, 4/3. El 4/3. 1.3, ¿verdad? En el segundo caso, por cada unidad monetaria que aumente el componente autónomo de la demanda, pues fíjense, el efecto multiplicador se diluye. 1.3. Y con una economía cerrada, entonces, sería el inverso de la propensión marginal a ahorrar, ¿verdad? ¿Cuánto es la propensión marginal a ahorrar? 0.25. Que sería 1/4. Y el efecto multiplicador 4. 4, muchachos, vean. Es en la medida que la propensión marginal a importar disminuya, el efecto multiplicador pues va creciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí la propensión marginal a importar pasa de 0.25, aumenta, pues el efecto multiplicador disminuye, pero cuando la importación es prácticamente 0, el efecto multiplicador se dispara, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por lo que Nicole Ludwig, ¿verdad? Se diluye, se escapa el efecto multiplicador. Vienen los consumidores, prefieren importar. Entonces, ¿dónde van a generar empleo? ¿En qué sector? En el sector externo. Ya no se genera localmente. Entonces, por eso es que se diluye, muchachos, el multiplicador keynesiano. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, lo que les quería mostrar es que siempre, un poco en la comparación, siempre cómo sería el multiplicador keynesiano en términos de relación de una economía cerrada con una economía abierta. Imaginemos que aquí tenemos el multiplicador de una economía cerrada y aquí el multiplicador de una economía abierta. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? ¿Mayor, igual o menor? El de la economía cerrada sería mayor. El multiplicador de la economía cerrada siempre va a ser ¿qué signo? ¿Mayor que? Mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque la propensión marginal a importar en una economía cerrada, ¿qué valor tiene? ¿Cómo sería la propensión marginal a importar en una economía cerrada? 0. 0. Cero. Uno de los papers. Si este es el multiplicador, ¿qué sería el otro que, donde está lo otro que compone la ecuación? ¿Dónde está A menos? Esto de acá. Sí, esta segunda parte completa, ¿qué sería? ¿Qué representaría? Sí, estos serían como los efectos inducidos de la tasa de interés y de las exportaciones. Digamos que esos no entran en el rol del efecto multiplicador, porque nosotros estamos viendo el efecto que tiene un shock de los componentes autónomos. Entonces aquí prácticamente lo que tenemos son componentes inducidos. Esos no van a afectar al multiplicador keynesiano, porque la naturaleza es que existe un shock en alguno de los componentes que están acá. Consumo, inversión,
gasto de gobierno, exportaciones, menos importaciones autónomas, perdón, ¿sí? Entonces, media vez se mueva uno de esos componentes, pues va a afectar al producto de equilibrio en esta magnitud. Estos dos componentes, por ser inducidos, no van a tener un rol o un papel en el efecto multiplicador, y por eso es que no forman parte de la expresión que define el multiplicador keynesiano. Estos dos componentes, en particular este, nos va a servir para la pendiente de la IS, que es un poco lo que vamos a hacer en un par de minutos, ¿verdad? Pero para fines del papel del multiplicador, no entra en escena, ¿verdad? Ah, ok, gracias. En términos matemáticos, ¿por qué no entró en la parte del multiplicador? Porque esos términos están sumando o restando, ¿verdad? Entonces, si yo derivo esto respecto de A sub 0, esto me queda 0, ¿verdad? Y esto me queda 0. Entonces desaparece en el proceso de derivación. Porque esta es la variable de interés. Todo lo demás, pues se vuelve 0, es constante, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado importante? Les indicaba, ¿sí?, que uno de los papers que nosotros les pasamos para este tema que estamos analizando, habla precisamente de cómo en los datos pueden validar que aquellas economías que están más abiertas al sector externo tienden a tener efectos multiplicadores más diluidos. Entonces, fíjense que existen herramientas estadísticas para poder mostrar esto que estamos viendo acá. Miren, el paper de Mendoza, Itzelki, creo que es el otro apellido, no recuerdo bien, pero es How Big or Small are the Fiscal Multiplier, ¿verdad? Dice qué tan grandes o qué tan pequeños son los multiplicadores fiscales, así se llama ese paper. Cuando ustedes empiezan a revisar, que ya lo pueden ver, ellos muestran precisamente esta relación y dice que aquellas economías que estén más expuestas tienen un indicador. Si no estoy equivocado, son exportaciones netas partido PIB, lo que utilizan para medir el grado de apertura, ¿sí?, de la economía del sector externo. Creo que es exportaciones más importaciones partido PIB. Creo que es lo que ellos utilizan. Ahí lo van a revisar. Y ellos muestran efectivamente que en la medida que la economía tiene mayor exposición al sector externo, el efecto multiplicador que ellos se encuentran con datos, ese efecto multiplicador es mucho más pequeño. ¿Sí? Ahí lo van a revisar ustedes en el paper. Yo les estoy dando motivación para que vean el paper. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿con qué vamos a terminar la clase del día de hoy? Vamos a empezar a construir la pendiente de la proyección IS en una economía abierta. ¿Sí? Entonces voy a borrar acá. Pendiente, la pendiente, muchachos. Pendiente de la proyección IS de una economía abierta. Primer resultado importante, el efecto multiplicador en esta economía abierta va a ser mucho más pequeño teóricamente que el de una economía cerrada. ¿Por qué? Por el efecto de la propensión marginal a importar. ¿Sí? Hay datos que lo respaldan. El paper que van a leer se van a dar cuenta que ahí hay una demostración con datos. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Determinar la pendiente. Es decir, queremos una expresión que me permita determinar en el plano tasa de interés e ingreso cómo se comporta la oferta agregada y la demanda agregada. La oferta igualando a la demanda. Entonces, muchachos, fíjense que para poder encontrar entonces la pendiente, lo que nosotros necesitamos es determinar esto, ¿verdad? Es cómo cambia R cuando cambia Y, el límite, ¿verdad? Eso está derivada. Y lo tenemos que hacer a través de la condición de equilibrio, que es esto que tenemos acá. ¿Cuál es la opción 1? La que no me gusta hacer. Ustedes ya saben qué no me gusta hacer. ¿Qué es lo que no me gusta hacer? Despejar, ¿verdad? Esto no lo voy a despejar. Sí. Me genera desutilidad. Entonces, si tengo una curva de indiferencia, me vengo al origen.
cuando estoy despejando, mi utilidad es 0. ¿Sí? Entonces trato de no despejar. Le quiero poner más emoción al asunto. ¿Y dónde hay más emoción? Ustedes ya saben dónde hay más emoción, muchachos. ¿Sí? Derivación implícita. Si quieren adrenalina en la vida, muchachos, derivación implícita, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Vamos una alternativa, se los voy a colocar acá como tarea. O sea, si quieren encontrar esto, lo pueden encontrar de otra manera, de una manera alterna a la que vamos a resolver acá en clase. La tarea no lo tienen que entregar, sí, por favor, trabajen en ella, ¿verdad? La tarea es que van a derivar R respecto de Y, despejando la expresión de la IS, ¿verdad? Despejando la IS de la forma R. Pues van a determinar esta derivada despejando esta expresión de la IS de la forma R en términos de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto que divide pasa a multiplicar, esto que tiene más pasa a menos, esto que tiene más pasa a menos, este menos I que multiplica a R pasa a dividir y ya tendrían R en términos de Y. ¿Sí? Entonces ya tienen esa expresión, ya solo encuentran esta derivada. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer por el método de derivación implícita, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy reconociendo que R es una función de Y. ¿Sí? Es decir, este R que tenemos acá es una función de Y en el plano, miren. R es una función de Y en el plano. Puedo colocar Y mayúscula, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces para poder encontrar esta derivada por medio de derivación implícita, vamos a derivar toda la expresión respecto de Y, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Toda la expresión en términos de Y. Todo esto respecto de Y. Pero aquí tenemos una Y implícita, ¿verdad? La tenemos a través de R, porque en el plano R es una función de Y. Entonces dejamos todo en términos del Producto Interno Bruto Doméstico. ¿Qué tenemos acá? Pues la función identidad. Esto se vuelve 1. Se vuelve 1. Igual a, aquí tengo R, miren. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a derivar respecto de R. Vamos a derivar respecto de R y después derivamos R respecto de Y. Con regla de la cadena, ¿verdad? Al final estoy derivando respecto de Y, pero a través de quién? De R. Entonces derivemos respecto de R, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos menos I barra, que es esta tasa de cambio de la inversión, pero todo esto se encuentra afectado por esto que tenemos acá. Pero esta expresión que tenemos acá, ¿a qué equivale? Al multiplicador keynesiano, ¿verdad? Entonces tendría 1 es igual a K, aquí tengo K, y tendría menos I barra, menos I barra. Y ahí hice la derivada respecto de R, ¿no? Derivada respecto de R. Pero quiero derivar al final del día sobre Y. Entonces, regla de la cadena, derivada de R respecto de Y. Entonces, la incógnita acá es la pendiente de la Y, que es esta. Que es esta que es igual. Estos dos parámetros multiplican, pasan a dividir. Entonces tenemos menos 1 partido multiplicador por la sensibilidad de la inversión. Y esto de acá es la expresión que define la pendiente de la Y.
¿Qué signo tiene la pendiente, muchachos? Pero ¿qué signo recuerdan que tiene la pendiente en macro 1? Eso lo vieron de macro 1. ¿Qué signo tiene la pendiente de la IS? Negativa. Es lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan que K, qué signo tiene? K es mayor a 1, o sea que es positivo. Y bar es positivo también. Pero este es positivo, este es positivo. El cociente es positivo, por eso es negativo. Es menor a 0, exacto. O sea, la pendiente de la IS es negativa. Encontremos un poco la intuición económica, muchachos, y con eso terminamos la clase. ¿Por qué tiene que ser negativa? ¿Sí? Voy a tomar un punto en el plano y voy a asumir que este punto forma parte de la IS. O sea, esta tasa de interés y este nivel de ingreso me aseguran que la oferta agregada coincide con la demanda, ¿verdad? La demanda agregada. ¿Qué pasa si cae la tasa de interés real? Si cae la tasa de interés real, ¿qué pasa con los proyectos de inversión? Se van a ejecutar, ¿verdad? Va a haber mayor inversión. ¿Y qué efecto va a tener sobre la producción de equilibrio? Si va a haber más inversión y es un componente de la demanda. Pues qué va a pasar con el PIB si hay más inversión. Va a aumentar. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la relación es inversa. La relación entre tasa de interés e ingreso debe ser inversa. Cae la tasa de interés, va a aumentar la inversión y aumenta el producto de equilibrio. ¿De qué depende que sea más plana o más inclinada? De esto. Pero esto va a quedar para el siguiente capítulo. ¿Sí? Continuará. ¿Sí? No se pierdan el siguiente episodio, muchachos. Vamos a discutir de qué depende que sea más plana o más inclinada. ¿Sí? Vieron ese adelanto que les di. No se pierdan la siguiente clase. No son bromas, muchachos. Con esto entonces terminamos la clase del día de hoy. Vamos a retomar nuevamente el tema de la pendiente. Vamos a ver de qué depende que sea más plana, más inclinada. Vamos a caracterizar los puntos por debajo y por arriba. Vamos a analizar desplazamientos. Y después nos pasamos a la LM. ¿Sí? Después de eso, la nueva función balanza de pagos, que esa es totalmente nueva, va a ser un aporte de macro 3. Le vamos a agregar una nueva recta a la IS y LM para poder incorporar al sector externo. ¿Sí? Entonces, muchachos, les indicaba a los jóvenes de primera hora que vamos a cambiar un poquito el tema de la planificación que teníamos para las exposiciones, ¿verdad? Les comento, habíamos quedado en que para el próximo jueves